Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 24 de enero del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que en este caso comenzamos viendo de qué manera el mercado estadounidense Wall Street recibió la investidura de Trump, la inauguración finalmente del mandato de Trump, y por lo que vemos parece que bastante bien. O sea, tenemos récord histórico. ¿Quién lo hubiera dicho que en la primera semana del gobierno de Trump, con tanta incertidumbre que había, con toda esta volatilidad que teníamos desde el 18 de diciembre, íbamos a estar ahora ya con Trump en la presidencia y a menos de una semana de Trump en la presidencia y nuevo récord histórico? Para mí, si tengo que ponerle una explicación a esto, para mí lo que más está detrás de este nuevo récord histórico es principalmente la caída de la incertidumbre. O sea, hasta que llegó Trump se decía, bueno, va a firmar 100 órdenes ejecutivas. Orden ejecutiva es lo que nosotros llamamos decreto, acá, un decreto presidencial. Y efectivamente creo que estuvo ahí por las 100 o incluso un poquito más arriba de las 100 órdenes ejecutivas. Pero, por ejemplo, no hubo ninguna relacionada a los aranceles. Dijo el propio Trump que lo de los aranceles va a venir ya a partir del 1 de febrero. Estuvo tirando cifras, pero bueno, lo importante acá para el mercado es justamente eso, es la caída de la incertidumbre. O sea, es ya viéndolo a Trump en acción, ya viendo los primeros días de su gobierno, a ver para qué lado va enfilando. O sea, si está tan confrontativo como se lo vio antes de ya estar en ejercicio, ahora que ya está en ejercicio del poder, está más moderado. Obviamente que sigue siendo Trump y que vamos a tener 4 años moviditos, con sorpresas. Nos levantaremos algún día y va a haber hecho algo que no se esperaba el mercado y vamos a tener turbulencia y tendremos correcciones de mercado. Dios no lo quiera, algún mercado bajista, veremos, ¿no? Pero tenemos la primera presidencia como para ver la referencia. Y bueno, un poco ahí hay un poco de rima, de parecido con respecto a cuando arranca Trump también, porque en aquel caso arrancó incluso, yo diría, un poco más agresivo. Ahora es como que arrancó con todo el tema de la frontera, que bueno, que ya se sabía. Pero por ejemplo el hecho de que no haya hablado de aranceles ya es algo que por lo menos genera un alivio. Y también es cierto que vamos a ver qué pasa. Tengamos por seguro que a China le va a poner un arancel por lo menos del 10%. Vamos a ver qué hace con Europa, porque ahí es diferente. Y también es interesante lo de Canadá y México. Pero también es cierto, bueno, ya sabemos cómo es Trump. O sea, a ver, Trump utiliza los aranceles como una herramienta de negociación. O sea, Trump de hecho escribió un libro que dentro de todo está bueno, se llama El arte de la negociación. Se consigue, un libro viejo, creo que de la década de los 90, donde un poco él habla eso. Después escribió otro libro con Kiyosaki, donde ahí también él explica un poco esa forma que él tiene de hacer negocios, que básicamente cuando él tiene que negociar con alguien, él trata de golpear primero y de golpear de manera exagerada, como para que después, cuando el otro se defienda, él esté dispuesto a negociar y traten de llegar a una situación donde parezca como que Trump atacó y quería ir por todo y su oponente lo hizo retroceder, y ese oponente logró hacerlo retroceder un poco y terminaron negociando un punto intermedio o más o menos por ahí, cuando en realidad el final es que, si uno mira la ecuación final, es como que Trump avanzó. Entonces, no sé, por ejemplo, Trump le pone aranceles a China. China responde, bueno, se juntan a hablar con Xi Jinping, con alguien del gobierno chino, y terminan haciendo algún tipo de acuerdo de comercio, de lo que sea, donde Trump, no sé, promete bajar un poco los aranceles, China también, pero no vuelven al estadio anterior. Entonces acá puede parecer algo parecido. O sea,
Trump puede decir, bueno, le pongo 25%, había dicho más o menos 25% de arancel a Canadá. Primero que está en el Nasdaq y, o sea, en el NAFTA, perdón, en el Nasdaq, dije, en el NAFTA, en el North American Treaty, y no sé qué lo podría hacer. Y por otro lado, que las exportaciones de Canadá son importantes. Entonces, hay una cuestión de que Trump no puede poner aranceles que excedan el 10% si no es por un asunto de seguridad nacional. O sea, eso es un tema legal. O sea, él no puede poner aranceles de más del 10% como presidente si no es por un asunto de seguridad nacional o por algún asunto de que su otra parte, digamos, el otro país, está haciendo algún tipo de competencia desleal. Entonces, en ese sentido, uno puede ver que sí tiene mucho sentido lo que pueda llegar a hacer con China, y cuando dice le voy a poner, no sé, 50%, 60% de aranceles a China, lo puede llegar a hacer bajo esta figura legal, porque él puede decir que China está manipulando la moneda, que es verdad, y que está haciendo una competencia desleal y que por lo tanto necesita equilibrar un poco la cancha y la equilibra con los aranceles. De hecho, Biden le puso hace relativamente poco, creo que fue más o menos en septiembre, le puso aranceles del 100% a los autos eléctricos de origen chino. Y también creo que le puso 50%, si mal no recuerdo, a las baterías de origen chino. Y eso está vigente en este momento, o sea, y lo puso Biden. ¿Por qué? Porque pueden alegar este tipo de figura legal donde dice, mira, China es un competidor desleal, China está depreciando y mantiene depreciada su moneda de manera artificial, y por eso tiene sentido estos aranceles bajo esta figura. Porque si no, tendría que pasar por el Congreso. Entonces, ahí está la cuestión. Trump podría llegar a ponerle aranceles a México alegando un asunto de seguridad nacional, la frontera sur, la inmigración, pero bueno, veremos en ese caso a ver si eso prospera. Yo calculo que si llega a hacer eso, se le va a venir un montón de demandas, un montón de cuestiones judiciales, y con Canadá la tendría más difícil, porque ¿qué asunto de seguridad nacional podés decir que hay con respecto a Canadá? Y encima que las exportaciones de Canadá son en gran parte energéticas, o sea, Estados Unidos importa bastante petróleo desde Canadá, varios millones de barriles por día importa desde Canadá. Y lo mismo pasaría con la Unión Europea o con Japón. Si Trump quiere decir, les voy a poner aranceles a todos, le pongo a la Unión Europea, le pongo a Japón, bueno, ¿bajo qué pretexto pondrías un arancel del 10% a Japón? A que es una amenaza de seguridad nacional, o sea, a que es un competidor desleal, o sea, no prosperaría. Entonces, y encima de eso, cualquier tipo de arancel que se quiera poner que no tenga esa justificación, tiene que pasar por el Congreso. Y es cierto que los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras, pero no lo suficiente. O sea, en la Cámara de Senadores tienen 53 senadores. Pero para pasar una ley que no tenga que ver con el presupuesto, y obviamente una ley para cambiar un arancel es una ley que no tiene que ver con el presupuesto, para pasar esa ley necesitas 60 senadores para poder pasar a votar la ley. Y los republicanos tienen 53. Así que yo le deseo mucha suerte tratando de conseguir 7 senadores demócratas que quieran votar la imposición de un arancel. Para mí es una causa perdida, pero bueno, que lo intenten. Entonces, yo creo que el mercado está festejando, o sea, que por lo menos arranca la presidencia de Trump, baja un poco la incertidumbre y ya a partir de ahora le pueden ir más o menos tomando el tiempo, y bueno, irán viendo a ver qué es lo que intenta, cómo responden los contrapoderes de Estados Unidos. O sea, el presidente de Estados Unidos tiene mucho menos poder de lo que se piensa, así como yo también por ahí hablo un poco de la Reserva Federal, de que la Reserva Federal también tiene mucho menos poder del que se piensa. Bueno, Estados Unidos tiene esa característica de que la división de poderes es bastante fuerte. Entonces, y se vio en la primera presidencia de Trump. Entonces, lo mismo pasa con DOGE, por ejemplo, o sea, con este departamento de eficiencia gubernamental
creado, o sea, que lo va a presidir, al final lo va a presidir Elon Musk solo. Y ahí está la cuestión de que no es un departamento, o sea, un departamento del poder ejecutivo sería lo que sería un ministerio acá en Argentina, pero la cuestión es que este departamento de eficiencia gubernamental, por un lado, no es un departamento, porque claro, digamos, en Estados Unidos los presupuestos se los aprueba el Congreso al presidente y un poco como que se lo impone también, o sea, y el presidente como que tiene que acatarlo. Acá en Argentina es diferente, acá es algo que se negocia mucho entre el Ejecutivo y el Legislativo. Allá en Estados Unidos, o sea, si el Congreso te vota un presupuesto con déficit fiscal, el presidente es como que no tiene mucho para hacer porque las partidas se asignan porque el Congreso, como los impuestos son pagados por la sociedad, y el Congreso es la representación de la sociedad, el Congreso obviamente es el que crea el presupuesto y el que vota el presupuesto. Entonces le pueden imponer, por ejemplo, eso, presupuestos con déficit. O sea, por eso los republicanos en los años anteriores, sobre todo el año pasado, se negaban a aprobar el presupuesto a Biden porque estaban aprobando presupuestos con déficit fiscal y ellos no querían. Vamos a ver ahora qué pasa con Trump. Pero la cuestión es que, por ejemplo, si el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk quiere, por ejemplo, eliminar una secretaría, no hablemos ya de que, no sé, que eliminar el departamento, no sé, de Agricultura, por ejemplo, que sería como el Ministerio de Agricultura acá, que bueno, ahora no lo tenemos, pero lo supimos tener. O eliminar algún departamento, o eliminar algún tipo de secretaría, algo, no lo puede hacer. Porque, por un lado, lo que sería este departamento, que mal llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, en realidad es un consejo de asesores, todos ad honorem, todos digamos voluntariamente, pero no tienen, o sea, más que sugerir, no pueden hacer otra cosa. O sea, no pueden obligar al Congreso a decir, mirá, para el próximo presupuesto sacá esta secretaría y no le asignes recursos a esta secretaría, sacá esta otra secretaría porque hay redundancia. O sea, lo que sí pueden hacer, por supuesto, es proponer y tratar de negociar entre republicanos y demócratas para eliminar algunas secretarías y, no sé, tal vez, ojalá algún tipo de departamento. Pero está como muy difícil, o sea, creo que es toda esa iniciativa que encabeza Elon Musk, puede ser que genere expectativas que después no se terminen cumpliendo. Vamos a ver, o sea, creo igual que el mercado no es tonto en ese sentido, y el mercado sabe que el gasto público en Estados Unidos, más o menos el 70% del gasto público en Estados Unidos no es discrecional. O sea, no es algo que se pueda definir y decir, bueno, cortamos acá. O sea, digamos, acá en Argentina, como que Milei dentro de todo lo tuvo mucho más sencillo para poder cortar rápidamente el gasto público y cortar las partidas y generar el superávit fiscal. Vamos a ver, me gustaría a mí que me sorprendan gratamente, pero gran parte del presupuesto, el 70% del presupuesto se va en servicios sociales, se va en Medicare, que sería el servicio de salud sobre todo para la tercera edad y para los veteranos de guerra. O sea, obviamente que se va en defensa también, hay mucho gasto en defensa, y también hay mucho gasto, desgraciadamente, y que está creciendo bastante, mucho gasto en intereses de deuda, porque con lo alta que han estado las tasas de interés últimamente y la gran cantidad de deuda que tiene actualmente en Estados Unidos, los bonos que van venciendo tienen que ser roleados y tienen que ser emitidos bonos nuevos a tasas mucho más altas de las que están venciendo. Pensemos un bono de 10 años, emitido en el 2014, 2015, pongámosle, o finales de 2014, a tasas bajísimas, de menos del 2%, o sea, por lo menos, pongámosle 2% para un bono del Tesoro a 10 años. Ahora, si quieren esa deuda, rolearla y patearla 10 años para adelante, la tasa es 4,6%. Entonces los intereses que tienen que pagar son cada vez más altos. Entonces hay mucho gasto ahí que no es discrecional. Entonces yo como que desconfío, ojalá me sorprenda gratamente, pero desconfío que eso vaya a cambiar demasiado. Pero bueno, ojalá que puedan proponer eliminación de secretarías, eliminación de redundancias, de tareas burocráticas que no aportan nada. Ojalá que hagan ese laburo como el que está haciendo Sturzenegger acá. Pero en ese sentido está bastante acotado. Por eso es que Europa también está bastante jodida en ese aspecto, porque Europa también muchos de los gastos
que tienen los presupuestos de los países europeos no son discrecionales, no es como que eso, como Milei acá que dijo, bueno, corto la obra pública y con eso ya me saco una gran parte del déficit fiscal. Digamos, en Estados Unidos, en Europa, no, hay mucho gasto que ya está completamente asignado y que no lo podés eliminar porque estarías eliminando, por ejemplo, servicios de salud para la tercera edad, pero bueno, veremos. O sea, sabemos que Elon Musk es un tipo brillante, el tipo más brillante de la actualidad, podríamos decir, así que vamos a ver qué se le ocurre, pero en el mientras tanto, bueno, veremos. Yo creo que el mercado celebró bastante y que tiene razones para festejar. Vamos a ver, porque, o sea, claramente vemos que bajó la volatilidad porque veníamos de varias semanas de bastante volatilidad sin saber mucho para dónde iba a ir el mercado. Ahora ya sabemos bien para dónde está yendo el mercado. Pero bueno, la volatilidad va a seguir, por lo menos, vieron que siempre se dicen los primeros 100 días. Bueno, más o menos debería ser algo, no sé si parecido, pero bueno, por lo menos el primer mes va a estar bastante movidito, sobre todo ahora veremos qué hace a partir del 1 de febrero. Pero por lo menos el mercado como que está como más aliviado. Como que bueno, arrancó Trump ahí y bueno, por ahí si se esperaban muchas cosas negativas, al final no pasó la gran cosa y bueno, ya sabemos, la ausencia de noticias para el mercado muchas veces son buenas noticias, si es que se estaban esperando, como creo yo en este caso, malas noticias. Veremos la semana que viene. La semana que viene pasan dos cosas bastante importantes. La primera no sé si es tan importante, pero es que se reúne la Reserva Federal. Ya saben que la Reserva Federal se reúne cada 6 semanas. La última, vemos que fue esta, el 18 de diciembre. La última fue bastante notoria, lo que pasó en la reunión de la Reserva Federal. La última fue esta. Y vemos que en menos de 6 semanas ya el mercado se recuperó completamente. Tenemos nuevo récord histórico. Veamos qué pasa la semana que viene. 99,5% de probabilidad de que van a dejar la tasa tal como está. Y según recuerdo, como hay conferencia de prensa cada 2 reuniones, en esta reunión de la Fed no debería haber conferencia de prensa, pero bueno, después de cada reunión de la Reserva Federal sale una declaración, digamos, sale un análisis que generalmente es puro palabrerío, vamos a decir la verdad, o sea, es idioma de bancos centrales en los que dicen un montón de palabras sin decir absolutamente nada concreto, pero bueno, veremos a ver si largan algo. Ahí aparece también el famoso gráfico de puntos de la Reserva Federal, donde se ve que puede esperar, que no sirve tampoco para nada, pero desgraciadamente el mercado lo mira. Bueno, veremos a ver si el miércoles que se reúne la Reserva Federal tenemos algún tipo de sorpresa. Y al mismo tiempo, el propio miércoles es cuando arranca la temporada de balance, medio que ya arrancó, pero ahora arranca la semana que viene, arranca la parte más importante de la temporada de balance, donde reportan las empresas tecnológicas, las principales empresas, todas van a estar reportando entre miércoles y jueves, así que esperémonos alguna sorpresa va a traer, alguna positiva, alguna negativa, veremos, así que estemos atentos a eso, porque aparte, como esta es la temporada de balances del cierre del año, eso implica que para mí se me viene la temporada de evaluaciones del año, así que como se imaginarán, como la mayoría de las empresas cierran su año fiscal en diciembre, mi temporada de evaluaciones, de actualizar todas las evaluaciones, es a partir de mediados de febrero. Así que a partir de mediados de febrero, que empiece a tener ya los balances actualizados cargados en Ticker, sobre todo, o en alguna de las plataformas que utilizo para ver los estados financieros, calculo yo que para mediados de febrero ya voy a arrancar ahí y si puedo voy a hacer una evaluación diferente cada semana. Tengo afortunadamente muchas para hacer. Voy a hacer Tesla, por supuesto que la voy a hacer. Meta que es mi acción favorita, podríamos decir, de Estados Unidos por las grandes satisfacciones que me ha dado y aparte porque es la gran demostración de lo que es una empresa de calidad con un CEO, con un fundador de calidad, porque Zuckerberg será lo que será, parecerá, no, bueno, ahora está un poco cambiado, ahora parece que ahora está más de derecha, pero bueno, es un tipo que entendió, o sea, que en 2022 parecía que no entendía nada, y ahora es un tipo que parece que entiende muy bien para qué lado está yendo la industria, porque lo que importa acá es que el gerente entienda la industria, y de hecho Meta está subiendo 10% durante este año, o sea, desde el principio de año en 24 días está subiendo 10%. Es verdad que
los últimos días de diciembre cayó, no es que esté subiendo 10% del último récord histórico de diciembre, pero sí estamos en récord histórico otra vez en Meta, así que es una empresa, es una de mis principales tenencias, así que le tengo que hacer una evaluación muy concienzuda. Y después, bueno, Adobe también, que está muy caída, Walmart también, Google, por supuesto, Microsoft no, porque Microsoft cierra a mediados de año, Apple no, porque ya la hice en septiembre. Bueno, Apple me sorprendió, la verdad que Apple me sorprendió porque, vieron que yo les decía que en el caso de Apple, bueno, yo les comentaba eso, yo en septiembre, en octubre que le hice la evaluación, dije para mí Apple está cara. Después ocurrió todo este super rally desde mediados de noviembre. Terminando el año me acuerdo que les dije, bueno, parece que me equivoqué con Apple porque al final le terminó ganando el Standard & Poor's y al final capaz que hay algo que yo no vea y no sé, de repente se vino esto y no sé, desde el récord histórico se cayó como un 14% del récord histórico. Yo sigo pensando que no puedo decir que esté en burbuja, ni super cara, ni nada por el estilo, pero digo, me parece que la evaluación de Apple es bastante exigente. Me parece que es una evaluación que implica expectativas de crecimiento para la compañía, y no solo de crecimiento de los ingresos, sino de crecimiento de las ganancias, que la empresa no ha venido demostrando durante los últimos años. Y digo sí, porque fue básicamente durante los últimos 3-4 años, y que no me puedo explicar yo, no me puedo autoconvencer de qué manera lo va a lograr para los próximos años. Así que veremos a ver si con inteligencia artificial logra algo, si con todo el tema de los servicios. Pero bueno, diferente el caso de Meta, que me encanta, de Google, que me parece que también es una de las más subvaloradas. Microsoft también la han castigado bastante, pero afortunadamente también arrancó bastante bien el año. Pero bueno, así estamos y creo que es un año, o sea, uno dice, bueno, ¿en qué posicionarse? Como hablamos todas las semanas, ¿no? Y yo, desgraciadamente, soy consciente de que padezco el sesgo de continuidad. O sea, el año pasado los mejores sectores fueron el tecnológico, el de telecomunicaciones, que en realidad si digo telecomunicaciones tengo que decir Meta y Google, que son las más importantes, pero está Netflix también ahí, o sea, está Disney. La verdad que Disney, esperemos a ver si ahora con este cambio estratégico que están haciendo pueden remontar un poco. Y por supuesto también el sector de consumo discrecional, y volvemos a lo mismo, si digo consumo discrecional digo principalmente Tesla y Amazon. También el sector financiero anduvo bien, entonces digo, yo entiendo que puedo estar sufriendo de sesgo de continuidad, pero creo que si miro 2025 y digo, y para mí esos sectores que brillaron en 2024 y también van a brillar por lo menos en 2025, no tanto como en el 2024 por supuesto, pero digo, me parece que van a ser sectores que conviene tener. Después no sé, a ver, el sector financiero, por ejemplo, me pasa que, digamos, en todo caso, si un cliente quisiera comprar el sector financiero, le compraría directamente el ETF, que lo podemos comprar acá en un CEDAR hace ya bastante tiempo. Pero si tengo que comprar empresas del sector financiero, prefiero las argentinas. Está bien que después vamos a hablar bien de Argentina. Y lo mismo me pasa con energía. O sea, el sector energético también, o sea, con todo lo que dijo Trump, sobre todo en sus primeros discursos, está claro que el sector de energía por lo menos debería tener un viento de cola. Por lo menos Trump diciéndole, miren, yo les voy a sacar todas las molestias posibles, todas las regulaciones posibles, voy a tratar de ayudar a que este sector perfore todo lo posible, que saque todo el petróleo posible. O sea, el sector de energy, o sea, de petróleo y gas principalmente, debería ser uno de los beneficiados por la presidencia de Trump. Pero, pensando en eso, digo, ok, pero prefiero mucho más tener empresas de energía de Argentina. Prefiero tener Vista Oil, muchísimo más, antes que tener ExxonMobil, Chevron, prefiero tener Vista Oil, que también arrancó bastante lindo el año, aunque hoy tuvo una baja, porque vieron que hoy bajaron todas las acciones argentinas. Y lo mismo YPF, Pampa, digamos, prefiero eso. Está bien que estoy hablando de cosas diferentes, porque no es lo mismo el riesgo, no es la misma expectativa, no es el mismo contexto. Sé que estoy hablando de cosas que hasta podríamos decir que no son tan comparables, pero me pasa porque uno dice, bueno, yo invierto y digo, bueno, en todo caso
si uno se puede comprar, o sea, como yo le decía, se puede comprar el ETF de energía, pero ya lo hemos visto en informes anteriores, el ETF de energía, o sea, el sector energético en Estados Unidos, tiene una volatilidad extremadamente alta, donde un año es el mejor y al año siguiente es el peor. Entonces, no sé, para mí no se justifica el riesgo. No se justifica el riesgo y eso es algo que recordemos siempre, tenemos que tener en cuenta. Porque me acuerdo, o sea, Howard Marks, que como lo he comentado, Howard Marks yo creo que es de los maestros de inversión que tenemos, o sea, de los que siempre hablamos, de los que cualquiera que hace análisis fundamental conoce. Yo creo que para mí el mejor de todos, no sé si decir que el mejor de todos es Howard Marks, pero sí Howard Marks es aquel del que yo me siento más similar en filosofía de inversión, o por lo menos es el cuyos escritos más me ha ayudado y por eso lo recomiendo tanto, porque yo entiendo la filosofía de Charlie Munger con Buffett, de decir, si compramos empresas de calidad, no importa tanto el precio al que lo compramos porque le podemos sacar un valor muy grande a la compañía y de todas maneras ganar mucho dinero. O sea, eso lo entiendo, pero ellos estaban muy acostumbrados a comprar empresas en su totalidad. Entonces, la famosa adquisición de See's Candies, esta empresa que hace chocolates de muy alta calidad en Estados Unidos, se dice, hay varios libros que cuentan las inversiones, cómo fue el historial de inversiones de Warren Buffett, y ahí cuentan que See's Candy, la compra de See's Candy, Warren Buffett, que Buffett no la quería hacer porque él decía que el precio era medio alto, y Charlie Munger como que lo convence diciéndole, sí, mira, el precio que vamos a pagar es un precio acorde a lo que vale la compañía, vos estás acostumbrado a las famosas colillas de cigarro, ¿no? O sea que él agarraba empresas que estaban tiradas en el piso, por eso eran las colillas de cigarro, y entonces Charlie le dice, no, esta empresa es una muy buena empresa, la vamos a pagar un poco alta, pero la agarramos nosotros y con nuestro conocimiento, con nuestro conocimiento estratégico para poder desarrollar las potencialidades de esta compañía, vamos a ganar mucho, y de hecho fue así, porque hoy la empresa creo que vale como 5.000 millones de dólares y ellos la compraron a 20, me parece. Entonces, eso tiene sentido, pero Howard Marks dice, o sea, que es verdad que vos podés comprar una muy buena empresa y aún así comprarla alta, y aún así ganar dinero, pero estás tentando la suerte. Entonces Howard Marks dice, una buena inversión, o sea, una buena empresa no necesariamente va a ser una buena inversión si la estás comprando a precios muy altos. Y cuando uno empieza a leer la historia, Howard Marks entiende de dónde viene eso, porque él cuenta que él arrancó su carrera profesional, digamos, su vida profesional, su vida laboral, podríamos decir, en la década de los 60, donde se gestó la burbuja de las Nifty 50, que la van a escuchar a cada rato comentada en sus libros, y que era una burbuja justamente de empresas de calidad. O sea, las empresas de calidad de aquella época, las que podríamos decir las Apple, las Amazon, las no sé, las Meta, o sea, las empresas de más calidad de aquella época, de la década de los 60, eran General Electric, Gillette, Procter & Gamble, Unilever, bueno, las empresas que básicamente que hacían, bueno, Coca-Cola también, Walmart también, o sea, eran lo que diríamos las empresas de mucha calidad, porque eran empresas que se consideraba como que, claro, había tanto potencial de crecimiento, y no solo en Estados Unidos, sino afuera, en la Europa que estaba industrializándose y desarrollándose muy rápidamente, que la gente hacía un cálculo y decía, estas empresas pueden valer infinito, porque tienen para crecer todo el planeta. Y claro, compraban y no miraban las valuaciones, y la cuestión es que, como dice Howard Marks, aquellas personas que compraron en el pico de la burbuja, por más que tenían una empresa con ventajas competitivas, con mercados que se estaban abriendo y que tenían potenciales de ingresos gigantes, increíbles, o sea, con empresas que tenían gerentes que entendían la industria, o sea, todas las características que uno puede decir de una empresa de calidad. Bueno, lo que dice Howard Marks, el que compró en el pico de la burbuja de las Nifty 50, a los 3 años había perdido el 80%.
Y obviamente que con el paso del tiempo después se recuperó el precio de la acción y en algún momento lograron poder vender con ganancia, pero tardaron capaz que una década en hacerlo. Y eso es lo mismo que haber perdido, básicamente, pues tuviste que esperar muchos años para poder recuperar recién el dinero. Y tengamos en cuenta que en finanzas el costo de oportunidad es muy importante. O sea, al ser tan fácil poder sacar el dinero de una inversión y meterlo en otra, siempre vos cuando valorizás una compañía, cuando analizás una inversión, nunca lo haces en el vacío, nunca. O sea, cuando vos evaluás una empresa, siempre la evaluás contra otra cosa. En este caso, como lo hacemos en el costo de capital, lo hacemos por supuesto contra la tasa libre de riesgo, contra los bonos, las inversiones alternativas. Entonces vos siempre cuando estás evaluando algo en lo que invertir, siempre lo haces en relación a otra cosa. Entonces ahí está el tema del costo de oportunidad. Por eso, bueno, justamente cuando una persona por ahí toma una decisión, o sea, de pasarse de una industria a otra, de un título a otro, siempre tiene que analizar también cuáles son los costos de oportunidad. Bueno, en Argentina lo sabemos, ¿no? En Argentina sabemos muy bien eso, porque todo el tiempo aparece el tema del carry trade, de, bueno, ahora que la inflación está bajando, con las LECAPs, pero la tasa de interés no bajó tanto, entonces ¿qué me conviene? ¿Me conviene mantenerme en dólares y comprar una obligación negociable? ¿Me conviene mantener un bono soberano? ¿O me conviene comprarme una LECAP y con la expectativa de que el dólar no va a subir, entonces dentro de 3-4 meses puedo obtener un rendimiento más alto que una letra? Bueno, o sea, todo ese análisis donde uno dice, bueno, a ver eso, me compro el G35 o el AL35, ¿cuánto me va a dar de rentabilidad? Y bueno, si la TIR se va al 8%, te puede dar un 22-23% de rentabilidad. Ok, ¿contra qué lo comparo? Y contra una letra que me está dando el 2,4 mensual, o una Boncap que puedo hacerlo de aquí a un año. Entonces puedo decir, bueno, puedo comparar una Boncap que vence en un año y que me puede dar un 2 y pico mensual contra una L35 que lo puedo mantener durante todo el año o capaz que menos y me puede llegar a dar ese 22-23 en dólares. O sea, entonces ahí son muchas variables. Por eso somos tan expertos en Argentina en estas cosas, porque son muchas variables que vos tenés que analizar para ver el costo de oportunidad que implica cada cosa. Porque cada decisión que yo tomo implica dejar de hacer otra cosa o resignar un rendimiento potencial. Y como uno no sabe el futuro, no podés saber qué va a pasar en el futuro, siempre vas a estar asumiendo un costo de oportunidad. Y en Argentina tenemos la cuestión de que cuando por ahí se destapan así ciertos momentos puntuales de los gobiernos, donde se destapan las fragilidades de gobiernos argentinos, pensemos en el 2018 de Macri, por ejemplo, lo que termina ocurriendo es que muchos inversores, sobre todo cuando se habla mucho de carry trade, ¿no? de la gente que sale, por ejemplo, de inversiones en dólares para pasarse a inversiones en pesos, lo que muchas veces nos pasa es que cuando ocurre lo malo, que ojalá que no ocurra este año ni con este gobierno, cuando ocurre lo malo, los inversores que estaban por ahí haciendo carry trade o estaban evaluando y creían que el costo de oportunidad era más alto si estaban fuera de la tasa en pesos que de la tasa en dólares, cuando ocurre lo malo se dan cuenta de que su estimación de riesgo estaba equivocada y de que en realidad el costo de oportunidad de salirse de dólares para pasarse a tasa en pesos era mucho más alto del que ellos habían calculado. Porque es muy difícil calcular ese tipo de cosas. Entonces, bueno, los argentinos somos bastante expertos en eso. Y no sé, me fui recontra por las ramas y no sé, no me acuerdo de qué estaba hablando. Pero bueno, volviendo al tema de la temporada de balances, bueno, o sea, pensando en qué invertir, en qué uno tiene que invertir, digo, bueno, lo que ocurre en los mercados, bueno, me acuerdo que estaba justamente hablando de Howard Marks, y hablando justamente de Howard Marks, él tiene un memo bastante bueno que se llama Fewer Losers or More Winners, que desgraciadamente hay traducciones, pero no está la traducción en español. Es del 23, que es un memo que recomiendo mucho, porque él acá hace un comentario, o sea, hace un comentario bastante interesante diciendo que gracias a la existencia de los ETFs,
hoy por hoy en el mercado financiero, al invertir, sobre todo al invertir en acciones, es muy fácil ser promedio, y no está nada mal ser promedio, pero es muy difícil ganarle al mercado. Y muy difícil ganarle al mercado de manera consistente, recurrente en el tiempo. Entonces por eso él siempre hablaba de cómo las inversiones se parecían a jugar al tenis, donde él decía, si vos querés ser mejor que el mercado, si vos querés intentar ser mejor que el mercado, tenés que anotarte algunos ganadores, algunos puntos ganadores. Él decía eso, era como en el tenis, ir a buscar el punto ganador. Si no, podés directamente ser defensivo. Y ser defensivo en el mercado financiero es muy sencillo, porque directamente comprate el índice. O incluso podés comprarte el índice y también tener, no sé, obligaciones negociables. Entonces tenés un portafolio de un riesgo bastante bajo, con baja volatilidad. Ahora, si vos querés ir más allá, si decir, no, bueno, quiero tratar de ganarle al índice, bueno, ahí se te complica, porque tenés que anotarte algunos ganadores. Y eso sí es mucho más complicado, porque son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, mira, como para darnos una idea, hace un par de semanas, claro, o un par de días me acuerdo, se volvió otra vez a hablar mucho de Netflix, porque parece que sacó, vieron que acá salió el reporte de ganancias de Netflix, y no solo es que el balance dentro de todo vino bien, pero en realidad incorporó muchos más nuevos usuarios de lo que era esperado. Entonces, ¿por qué se hizo más viral en este caso la salida del balance de Netflix? Porque ese dato lo contrastaron con Bill Ackman. Ustedes saben que también, o sea, hablando de Howard Marks, hablando de Warren Buffett, hablando de Bill Ackman, por ejemplo, hablando de Carl Icahn, que también, Carl Icahn, creo que segundo después de Howard Marks, mi segundo gestor de portafolio favorito es Carl Icahn, porque es un tipo muy agresivo, pero justamente Carl Icahn tiene como rival a Bill Ackman, que de hecho es un tipo con un perfil no tan alto, pero que por ahí suele aparecer en noticiero en CNBC en Estados Unidos, y es un tipo que se hizo conocido porque hizo una apuesta en contra de Herbalife durante varios años, que después le terminó saliendo mal. Y bueno, la cuestión es que había comprado en 2021, había comprado Netflix, y de hecho está la carta a los accionistas que sacó en abril del 2022, donde decía que había vendido la totalidad de las acciones de Netflix que tenía en su fondo de inversión, que se llama Pershing. Y claro, ¿qué pasa? Vos mirás abril del 2022 y abril del 2022 es acá. O sea, más mala suerte no se puede tener. Porque, y encima había comprado más o menos por acá. O sea, y vendió acá. O sea, ¿a qué voy? O sea, no es el punto de esto en reírnos o tomarlo con gracia, sino de humildad. O sea, Bill Ackman es una persona millonaria, o sea, con muchísima riqueza, con muchísimo éxito, con muchísimas muy buenas operaciones, muy bien hechas, pero es un tipo que al mismo tiempo es agresivo, en el sentido de que él va a buscar las buenas inversiones, y aún así, con el conocimiento, con un equipo seguramente rodeado de gente muy idónea, con toda la infraestructura que se te pueda ocurrir, con las terminales de Bloomberg que valen $5.000 por mes cada una, con todo acceso a toda la información, aún así cometió este error. Y Cathie Wood, la que llamaban la reina de la bolsa, también vendió Nvidia en noviembre de 2022, o sea, en el peor momento para vender Nvidia, la vendió. Después de eso Nvidia multiplicó por 10. Entonces, a lo que voy es que, primero, humildad siempre. Cuando las cosas nos salgan bien, lo que tenemos que hacer siempre es ser humilde. Y segundo,
siempre, por más análisis que le metamos a la cosa, sepamos que podemos estar equivocados. Siempre podemos equivocarnos, siempre podemos cometer errores. Por eso me interesa tanto los escritos de Howard Marks, porque él siempre habla de eso. De hecho, el libro de Howard Marks yo lo recomiendo, pero ciegamente, a cualquiera que esté iniciando. Y encima ven que es un libro relativamente corto, son 241 páginas, se llama Lo más importante para invertir con sentido común. Warren Buffett le hace un comentario medio general, ¿no? Es un libro muy útil, pero realmente es un libro muy útil. Realmente es un libro, no sé, si alguien lo quiere, me lo pide por Twitter. Mi usuario es @LeonardoGalt, Galt. Es un libro súper recomendado para los que están arrancando, para los que quieren desarrollar una buena filosofía de inversión. De hecho, acá está todo, ¿no? O sea, él va hablando de lo más importante es el valor, lo más importante es entender el riesgo, lo más importante es reconocer el riesgo. Y no sé, una de las que más me gusta, por supuesto, es esta, la 11, es lo más importante. Sobre todo ahora que hablemos de Argentina, lo más importante es ir a contracorriente. Dice, se necesita mucho coraje para comprar cuando los demás están desesperados por vender y vender cuando otros están eufóricos por comprar, pero es lo que proporciona los mayores rendimientos. Parece sentido común, o sea, porque lo es, pero es así. El tema es que si vos querés ir contracorriente, también tenés que hacerlo de una manera diversificada y teniéndolo en cuenta, para que si el día que te equivocás, decís, bueno, ok, pero yo me la busqué, digamos, o sea, yo lo intenté hacer y salió. Yo, no sé, por ejemplo, si ustedes se fijarán, en septiembre más o menos por ahí, yo le hice una evaluación a Intel, cuando Intel cotizaba $23 más o menos, yo dije que me había dado muy subvaluada la compañía, por eso compré un poquito de mi portafolio y creo que todavía estoy perdiendo, creo que está por $21 por ahí, pero bueno, o sea, esto requiere análisis, comprar cuando todos están vendiendo y después paciencia y, como dice Mérito Quintana, que es un gran gestor español, después vos tenés que ser como el perro que vigila el rebaño, después tenés que estar vigilando bien tus inversiones. Y de hecho, bueno, si se fijan por acá en las últimas, él va a hablar de esto, de invertir de manera defensiva. Esta frase me encantó, dice, hay inversores viejos e inversores atrevidos en el mercado, obviamente, pero no hay inversores que sean viejos y atrevidos. O sea, vos en el mercado podés encontrarte inversores viejos de mucha trayectoria e inversores atrevidos, pero no vas a encontrar inversores que a la vez sean viejos y sean atrevidos, porque el mercado parece que te enseña. Y después, por supuesto, es evitar cometer errores. Eso es muy importante. Por eso cita la frase famosa de Warren Buffett, que dice que vos tenés que tratar de evitar cometer grandes errores, y si lográs evitar cometer grandes errores al invertir, con hacer un par de cosas bien y sostenerlas en el tiempo, a largo plazo vas a ver que vas a terminar acumulando un gran capital. Pero tenés que evitar cometer grandes errores que te hagan perder en muy poco tiempo lo que por ahí te costó tal vez años en generar. Entonces, volviendo a esta cuestión, yo puedo adolecer un poco de sesgo de continuidad, pero creo que si quiero ir por ganadores durante este año, o sea, ya saben, o sea, como recomiendo siempre a la mayoría de los clientes, si querés invertir y por ahí no querés arriesgarte demasiado, comprate el índice. Tenemos la posibilidad ahora incluso de comprar índices sectoriales. Podemos comprar el Standard & Poor's, podemos comprar el Standard & Poor's tecnológico, el de comunicaciones, podemos diversificar de manera bien específica el portafolio. Y después, si querés acciones puntuales, si te gusta alguna empresa puntual, podemos ir comprando con un porcentaje del portafolio que te permita dormir tranquilo, porque eso es lo más importante. O sea, tu portafolio de inversión es tuyo y tiene que en todo momento reflejar tu tolerancia al riesgo. Entonces, diversificando, si vos tenés un portafolio bien diversificado, podés después jugarte con algunas empresas puntuales e ir aumentando la tenencia si te gustan estas empresas, todo, pero siempre manteniendo una diversificación. Y dicho esto, entonces voy a pasar ya bien a Argentina, donde, bueno, seguimos con turbulencias, seguimos con volatilidad, aunque
mirado en términos ya un poco más saliendo del día a día, tampoco es que hemos caído, o sea, seguimos ahí en la zona del récord histórico, estamos en la zona ahí de diciembre, de finales de diciembre, tampoco es que las acciones se hayan caído, pero claro, nos movemos con tanta volatilidad, es tan alta la volatilidad de las acciones argentinas, que les digo, esta semana, he tenido que responder consultas, gente preocupada, clientes, bueno, o sea, si algún cliente está mirando el video, bueno, sepa que lo entiendo, sepa que lo entiendo, de que cuando se ponen muy volátiles las acciones argentinas, la gente se pone nerviosa, y ahí es cuando entonces yo pregunto, bueno, pero a ver, vos sabés que esto es así, si no te tolerás esta volatilidad, entonces vos no tendrías que tener acciones argentinas en el portafolio, porque la volatilidad de las acciones argentinas siempre es esta, y no va a cambiar. Por lo menos hasta que Argentina sea un país desarrollado. No sé, Milei dijo 35 años para parecernos a Irlanda. Bueno, supongo que ahora serán 34, pues ya pasó uno. Así que igual de todas maneras queda bastante tiempo. Pero bueno, en todo caso pasaron un par de cosas para comentar esta semana. En primer lugar, otra cosa por las cuales he recibido consultas es porque Galicia está emitiendo acciones nuevas. Y bueno, ya saben que en estos informes yo siempre digo, bueno, me voy a preocupar el día en que las empresas, sobre todo los bancos, empiecen a emitir acciones nuevas. O alguna otra empresa, no sé, YPF no creo que la hagan emitir acciones nuevas, pero bueno, o sea, las distribuidoras, las generadoras de energía, puede ser que alguna salga a emitir acciones nuevas, pero en todo caso, como ya lo volví a repetir, el termómetro clave no es tanto la emisión de acciones o que alguna empresa salga a cotizar a Wall Street, sino el riesgo país. El termómetro clave va a ser el riesgo país, que ahora está en 600 y pico, así que todavía estamos lejos de los menos de 400 puntos, donde yo dije que a partir de ahí me voy a empezar a preocupar. Pero puntualmente respecto a lo de Galicia, a ver, ¿por qué no es preocupante esta emisión de acciones de Galicia que se anunció esta semana? Que de hecho puede ser una buena oportunidad para aquellos que son tenedores de Galicia. En primer lugar porque, a ver, primero es una emisión muy chica de acciones que expande muy poquito el capital social de la compañía, pero lo más importante es que es una emisión de acciones que tiene un destino específico ya explicado, o sea que ya el mercado lo conoce, o sea, no es una emisión de acciones sorpresiva, que era lo que pasaba en 2017. O sea, no es una emisión de acciones que de repente lo anuncia la compañía y después lo va a rectificar en la asamblea. No, esto es algo que ya se aprobó en la asamblea. En la asamblea de mediados del año pasado se aprobó la emisión de acciones porque si se acuerdan, en abril, me parece, abril del año pasado se anunció que Galicia iba a comprar la cartera de negocios, digamos, del HSBC. O sea, el HSBC estaba yéndose de la Argentina, entonces le vendió la cartera de clientes, digamos, las actividades que tenía el HSBC en Argentina, se las vendió a Galicia. Si se acordarán, también hace ya varios años también el Citibank le vendió también sus operaciones al Santander Río. El Banco Macro, creo que también recordar que compró las operaciones del Itaú, que es algo que suele pasar en Argentina cuando los bancos extranjeros se hinchan, bueno, se cansan, digamos, de renegar en Argentina, le venden sus operaciones a bancos locales que ya están bastante fogueados, ya saben cómo atravesar el mar con dulce de leche que es Argentina y que hay que remar ahí adentro. Entonces, esta emisión de acciones es para pagar esa adquisición de los negocios del HSBC. Y no es la primera que se hace, ya se hizo una anteriormente el año pasado. Entonces, acá está la gran diferencia. Primero, es algo que se definió en la reunión de accionistas de mediados del año pasado, con lo cual es algo que el mercado ya conoce, es algo que el mercado ya sabe. Segundo lugar, y también sumamente importante, no es una emisión de acciones que no tiene un destino específico. Todo lo contrario, es una emisión de acciones que tiene un objetivo muy puntual, que es esta adquisición del HSBC, de las operaciones del HSBC. Entonces, por esa razón, no es preocupante esta emisión de acciones de Galicia y no la voy a tomar como una señal de burbuja ni nada por el estilo. Me voy a preocupar, sí, el día en que empiece a ver a las empresas argentinas, ya sean bancos o alguna otra empresa, emitiendo acciones cuando el riesgo país esté por debajo de 400 puntos y que no digan específicamente para qué lo van a usar. Porque, nuevamente,
A ver, si una empresa quiere adquirir a otra y quiere emitir acciones, es la peor forma de hacerlo, pero dentro de todo es válida. O sea, cuando una empresa quiere adquirir a otra, puede hacerlo a través de la caja, que sería el mejor escenario posible sería ese, o sea, la empresa que adquiere a otra con plata que tiene en la caja, que creo que fue lo que hizo Microsoft cuando adquirió Activision Blizzard, creo que lo pagó directamente en la caja. Hay otra que por supuesto es tomar deuda, y hay otra que es hacerlo con acciones o con un mix de entre acciones y deuda, ¿no? Lo peor son las acciones. O sea, entonces, cuando hay alguna adquisición que se hace con emisión de acciones, es el peor escenario posible, como pasa en este caso, pero dentro de todo, bueno, es una emisión de acciones que se hace con un fin específico. Diferentes son las emisiones de acciones que se hicieron en 2017, donde emitimos acciones. ¿Por qué? Para operatoria, para recapitalizarnos, o sea, objetivos medio generalistas. Pasó lo mismo con Mercado Libre. En Mercado Libre en 2022, me parece, 21-22, salió a emitir acciones, también en un momento donde la empresa no estaba endeudada, no era que necesitaba algo. Se dio un objetivo medio general para capital de trabajo, para construir nuevos almacenes, o sea, se hizo algo así, pero como que no convenció. Y de hecho, si lo googlean, fíjense la fecha en la que sale esa noticia de que Mercado Libre iba a emitir acciones, y fíjense cómo estuvo la acción en esos días, y van a ver que el mercado la castigó, y la castigó bastante, me acuerdo, en aquel momento. Porque obviamente yo como accionista no quiero que me diluyas. En este caso, vuelvo a repetir, es una emisión muy chiquita, que además incluso si ustedes son accionistas de Galicia, es muy recomendable porque el precio subió tanto que quedó recontra desactualizado. El precio al que se van a suscribir las nuevas acciones, a las que tienen derecho los accionistas actuales, es a $53.82 más o menos, y la acción hoy cotiza a 70. Entonces es un renegocio. Un renegocio. Obviamente las tenés que pagar las acciones nuevas, por supuesto, pero estarías automáticamente haciendo una ganancia muy importante. No leí todavía la letra chica bien de cómo va a estar estructurado toda la operatoria, pero bueno, si ustedes son clientes de Conectar Bursátil, bueno, pregúntenme la semana que viene y les voy a decir bien los detalles, me voy a fijar bien los detalles de esta emisión de acciones que parece muy atractiva. Si no son clientes míos, bueno, pregúntenle a sus respectivos agentes de bolsa, porque la oportunidad que están dando esta emisión de acciones de Galicia, lejos de ser preocupante, es bastante interesante. Y vuelvo a repetir, me voy a preocupar el día que el riesgo país esté por debajo de 400 puntos y las empresas estén emitiendo acciones sin decir mucho para qué. Porque, hablando de bancos, para nada creo yo que los bancos estén caros. Es cierto que hay una amenaza puntual para los bancos, que son todas las billeteras virtuales, todos los bancos virtuales tipo Nubank, que de hecho es una alternativa bastante interesante que hay en CEDER, porque le pegaron mucho por el tema de Brasil, y Nubank es una empresa que con mucha expectativa de crecimiento, con un modelo de negocios muy interesante, y que de hecho esta semana anunció que tenía 10 millones de clientes nuevos de México. O sea, un cuarto de la Argentina, o sea, 10 millones de nuevos clientes sacó de México. O sea, es impresionante lo que está creciendo Nubank. Para mí sigue siendo una gran alternativa de inversión, en este caso, bueno, relacionada con Brasil, pero creería yo, por lo menos para mí, es la más importante, porque tampoco tengo tanto conocimiento de Brasil, porque ya lo hemos comentado. O sea, Brasil está principalmente, el índice de Brasil está principalmente compuesto por bancos, por mineras, por energía, como cualquier índice de países emergentes, y bueno, lleva su tiempo poder analizar ese tipo de empresas. Pero bueno, volviendo a los bancos, en Argentina el crédito en relación al PBI es 9%, en este momento 9%, con Macri llegó a ser 14% en el mejor momento de Macri. México, ya que hablaba de México, tiene 30%. O sea, el monto otorgado en créditos por los bancos en países como México es el 30% del PBI. En Brasil es más del 50% del PBI. En Chile ni hablemos, como el 90 y pico. En Argentina 9%. O sea, hay muchísimo para crecer.
Y uno puede decir, bueno, pero Mercado Pago, pero Ualá, o sea, las billeteras virtuales, sí, ok, pero créditos hipotecarios van a seguir pasando por los bancos comerciales comunes. Un crédito prendario, un crédito para comprar un auto, o sea, va a seguir pasando por ahí. Los créditos a las pymes, los créditos a las empresas, va a seguir pasando por ahí. Entonces, para mí este año sigue teniendo mucho sentido tener bancos. Para mí este año, o sea, si tengo que definir el portafolio como ya lo he hecho anteriormente, es, o sea, tenés que tener algún banco y después energéticas y alguna de servicios, o sea, YPF, Pampa, Vista Oil, Ecogas, que salió a cotizar esta semana y arrancó bastante bien, Autopista del Sol, o sea, ahí hay un lindo portafolio de Argentina, o sea, no sé, Transener si querés algo más. Pero digamos, ahí tenés, bueno, Mirgor, por supuesto, Mirgor, que es una de las más rezagadas de todas. Pero ahí hay un portafolio. Pero, claro, ¿qué pasa? Vemos lo que ocurrió hoy con acciones incluso llegando a -5 en el día. Vista Oil cayó más de 3% en el día. Y yo entiendo, o sea, entiendo las consultas de los clientes, entiendo las consultas de la gente por ahí preocupada. Che, ¿qué está pasando? Veníamos re bien hace 2 semanas. Que las acciones no paran de caer, y sí, perfecto, yo lo entiendo perfectamente, pero el mercado se mueve así. O sea, movimiento browniano geométrico, hagan zoom, o sea, sáquenle zoom al gráfico, y fíjense que siempre ha sido así. Y bueno, o sea, veníamos bien los últimos meses, en algún momento el mercado hace una pausa, hace una toma de ganancia, no hay nada de qué preocuparse. O sea, es como, claro, si una persona me dice, ¿por qué llovió hoy si ayer hacía sol, había sol ayer? Y porque el clima es así, esa va a ser mi respuesta. El clima es así, en algún momento para de llover, vuelve a salir el sol. Bueno, no es lo mismo obviamente en los mercados, pero digo, los mercados se mueven así. Entonces, cuando pasan estas cosas, obviamente, como siempre lo recontra sugiero, es, bueno, vamos a analizar si pasó algo que afecte negativamente y de manera permanente los fundamentos de las compañías. Entonces digo, Trump no hizo nada para perjudicar a Argentina durante esta semana. Todo lo contrario. ¿Las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron? No. Se mantuvieron estables, incluso bajaron un poquito. Bueno, entonces Milei hizo algo malo. Milei hizo algo malo que no gustó, que va a deteriorar el superávit fiscal. O sea, bueno, no. Anunciaron la baja de retenciones, que supongo que es algo que debe haber estado bastante analizado para no perder el superávit fiscal. O sea, de hecho se conoció que el año pasado terminó con un superávit fiscal de más del 1% y se calcula que este año podría llegar a pasar algo similar, a pesar de que la balanza comercial, que se espera que este año también sea positiva, bueno, no va a ser tan positiva, pero aún así se espera que continúe el superávit, que continúe, o sea, el superávit fiscal y también comercial. Eso está en un informe muy lindo de 1816. Donde se ven claramente los números. Entonces, entonces si Milei no hizo nada perjudicial, entonces ¿por qué cayeron las acciones? Bueno, porque el mercado a corto plazo es así. El mercado a corto plazo es emocional, el mercado a corto plazo tiene mucho de azar, o sea, se mueve mucho por una cuestión de tendencias así de muy corto plazo, es muy azaroso, muy caótico el mercado a corto plazo. Por eso voy y miro los fundamentos. Digo, a ver, ¿pasó algo en el exterior que perjudique el riesgo país, o sea, el costo de capital de las empresas argentinas? Hubo algo, o sea, el ministerio de desregulación de Sturzenegger, pasó alguna noticia con el superávit fiscal, porque ahí está todo, o sea, ahí está la clave. Si se pierde el superávit fiscal, es como que ya está, se terminó. O sea, Milei todavía no tiene una estructura política, un apoyo político para poder darse el lujo de cometer grandes errores. Obviamente que ya los ha cometido errores, pero en las cosas más importantes se ha podido mantener firme y se ha mantenido bien, y sabe que el superávit fiscal es su bandera. Entonces eso lo mantiene. Entonces digo, bueno, a ver, ¿han hecho algo en contra de la productividad de las empresas argentinas? No, de hecho han mejorado la productividad del campo, por ejemplo, al bajar retenciones. Bueno, entonces, ¿han ido en contra de los ingresos de las empresas argentinas? No, se espera que la economía crezca un 5%, algunos dicen que puede ser un poco más, la inflación espera que siga bajando, veremos a ver qué pasa con el Fondo Monetario y la emisión del fondo que viene ahora esta semana.
ok, entonces si no pasó nada que deteriore los fundamentos, es oportunidad de compra. Y yo diría que sí, pero recordemos lo que dice el libro de Howard Marks. Hay que tener mucho coraje para comprar cuando la gente está asustada. Hay que tener mucho coraje para comprar contracorriente. Pero bueno, si vos mirás los fundamentos y ves que a largo plazo los fundamentos están bien, bueno, tiene mucho sentido. Pero claro, tenés que ir contracorriente y hay que tener coraje y hay que tener paciencia y mucha tolerancia al riesgo y a la volatilidad. No esperemos que el mercado nos dé la razón inmediatamente. Es ingenuo creer que porque ahora vos compraste esa acción, la acción ahora va a subir todos los días. O sea, no. O sea, si vos mirás al futuro y haces una expectativa, haces un análisis de qué podés esperar a futuro, claramente, por lo menos en mi opinión, las acciones argentinas tienen muchas más probabilidades de subir que de bajar durante este año, y de subir bastante, no sé, 30, 40, 50% en dólares. Y creo que el rendimiento, por supuesto, el rendimiento esperado es mucho más alto que un CDR, pero justamente porque el riesgo es más alto. Porque claro, el rendimiento esperado, que creo que hay muchas más probabilidades de que sea positivo y que sea alto, no viene a cambio de nada. O sea, ¿qué es lo que tengo que dar a cambio? Bueno, no solamente los pesos que uso para pagar las acciones, sino aguantarme la volatilidad, aguantarme las tomas de ganancia, aguantarme los días de -5, aguantármelos, porque otra no queda, o en todo caso aprovecharlos, y ser capaz también de aguantar meses enteros donde puede haber lateralización. O sea, es lo que lo vimos el año pasado. Así, meses enteros de lateralización y baja, y de repente se te viene todo para arriba de vuelta. O sea, ese es el precio que uno paga. Bancarse la volatilidad y tener la paciencia necesaria hasta que el mercado se da cuenta del valor que nosotros hemos detectado previamente. Para eso obviamente necesitamos también, en nuestro caso, que la política colabore, que la política siga marcando un buen horizonte, que siga mostrándole al mercado que los bonos argentinos son pagables, y que gracias a eso baje el riesgo país, y si baja el riesgo país también mejoran las acciones. De hecho, esta semana salió un informe de JP Morgan, creo que era, donde justamente confirmaba que la economía de Argentina se recuperó en B corta y que se había salido de la recesión. O sea que también surgieron buenas noticias. ¿Y por qué bajó el mercado? Bueno, porque sí, porque el mercado se mueve así. Porque no hay más explicación, no hay mucha más explicación que esa. Ahora bien, yo no estoy en el juego del corto plazo. Yo no estoy en el juego de adivinar qué van a hacer las acciones en el corto plazo. No me importa. No tiene por qué afectarme para nada. En todo caso, si tengo dinero disponible y veo que hay oportunidad, aprovecho. Pero si me focalizo en analizar los fundamentos, me tengo que quedar tranquilo. O en todo caso, puedo aprovechar y comprar un poco más. Pero sabiendo eso, sabiendo que los mejores precios nunca se van a conseguir en los contextos donde todo el mundo está feliz, todo el mundo está victorioso, todo el mundo clama de que lo mejor va a seguir hacia adelante y de que todo va a mejorar. Bueno, en esos contextos generalmente los precios que se consiguen son muy caros y hasta de burbuja. Cuando la gente está preocupada, che, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué está pasando? ¿No estaremos equivocados? ¿No será que hay algo malo que no estamos viendo? Bueno, en esos contextos son donde se suelen conseguir los mejores precios, y creo que Argentina, a pesar de todo lo que subió el año pasado, y que por supuesto no podemos esperar una repetición de los excelentes rendimientos del año pasado hacia adelante, aún así Argentina tiene valor en sus empresas, tiene valor en muchas de sus acciones de varios sectores, y este año podría también ser un año muy muy bueno. Así que bueno, entonces yo me despido por esta semana. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo enviando un mail a info@conectarbursatil.com.ar. Nos vemos la semana que viene, y hasta que nos volvamos a ver, por favor, cuídense mucho.